Raúl Tello, según manifestó. Aunque en pantalla hay otro nombre en estos momentos, pero por lo que se escuchó sería el asambleísta Raúl Tello. Si nos ayuda con Eh, la imagen y Señor la voz de presidente, Raúl Tello. Ahí está, adelante, Raúl. gracias, señor presidente. Un saludo fraterno a La usted intervención del asambleísta por Pastaza, Raúl Tello. y a los señores y señoras asambleístas. Bueno, en primer lugar, quiero señalar de que el daño ya está hecho. Tenemos una ley que se llamó de apoyo humanitario, pero que de aquello no tiene absolutamente nada. Considero de que el veto debía de venir fundamentalmente desde el ámbito del título de esta ley, Ley de Apoyo Humanitario. Yo no sé qué es lo que se entiende desde el gobierno por humanitario. Yo entiendo que humanitario es acudir, ayudar a la gente en el auxilio de la gente en medio de una crisis. Y eso es precisamente lo que no ocurre con esta ley. Sí, como otras leyes que se han tramitado en la Asamblea Nacional, hay caramelitos, hay chupetitos de cuestiones supuestamente positivas, pero que en la práctica lo que hacen es esconder los aspectos que terminan afectando a la gran mayoría de ecuatorianos. Así ha ocurrido en otras leyes. Y aquí existen una serie de disposiciones de las que se llaman positivas que se podrían aplicar sin necesidad de tener una ley. Aquí se ha dicho, por ejemplo, al respecto del nombramiento para los 12,000 maestros. 12,000 maestros que ya ganaron el concurso de merecimientos y que con ley o sin ley, el Ministerio de Educación tiene la obligación de entregar esos nombramientos. Claro, si existiera una posición firme de los 137 asambleístas para que ello ocurra, ya los nombramientos se deberían de haber otorgado desde hace mucho tiempo, porque el gobierno ofreció hacerlo en el mes de febrero y no lo ha hecho, incumpliendo la ley. Entonces, ahora vamos a tener otra ley que obliga, vamos a ver si obliga, porque aquí se ha hablado también de los héroes, de los mandiles blancos. Inmediatamente esta asamblea aprobó esta ley, al siguiente día se estuvieron despidiendo trabajadores del sector de la salud. Y sin necesidad de esta ley, se podrían otorgar los nombramientos a esos trabajadores, así como también algunos otros supuestos beneficios que están en esta ley. Dejó de ser humanitaria esta ley cuando ya no posibilitó el hecho de recaudar recursos que debían de ser orientados para la salud de nuestra población, para equipamiento médicos, para insumos de salud, para equipos de protección de nuestros médicos, de enfermeras, paramédicos. Dejó de ser humanitaria cuando se dejó de recaudar recursos para alimentos de la población. Dejó de ser humanitaria cuando se retiró aquella tabla de contribuciones que establecía ahí sí un concepto de que el que más tiene, más pague, en la finalidad de orientar a qué, a reactivar a la pequeña y mediana empresa. Ahí dejó de ser humanitaria esta ley. Esta ley ya no es humanitaria. Y claro, como se retiró la tabla de contribuciones a la vuelta de la esquina, así no se quiera reconocer, al ya no tener esas contribuciones fruto de esta ley, ¿qué es lo que hizo el gobierno inmediatamente? Aplicar ese inconstitucional decreto presidencial, el 1035, de reducir ilegalmente con un decreto presidencial violentando la ley orgánica de servicio público, reducir la jornada laboral de servidores públicos y de maestros. Maestros que en estos momentos no han cobrado su sueldo correspondiente al mes de mayo.
Maestros que reducidos en su remuneración tienen que pagar del internet, tienen que pagar de lo que se endeudaron en equipos para dar clases virtuales y que no se les paga los sueldos. Y que además, en los 12 años, no recibieron aumentos salariales. Ellos son los que van a contribuir. Ellos son los que van a aportar, supuestamente, para el apoyo humanitario. Porque claro, dejaron de aportar los que más ganan, ahí sí, y que fue el discurso del presidente de la República que nunca cumplió. Dejaron de aportar los que más ganan en el servicio público, dejaron de aportar los banqueros y dejaron de aportar los grandes empresarios al retirar esa tabla de contribuciones. Ahora resulta que los que más ganan son esos maestros que ganan $827 al mes, porque ellos van a aportar y los banqueros no van a aportar con un solo centavo. Pero claro, aquí se escuchan discursos bonitos y por eso es la baja nota que ha obtenido la Asamblea Nacional, porque los discursos son bonitos, se dan lindos discursos defendiendo al pueblo, defendiendo a los trabajadores, pero el momento de legislar se lo hace contrario a los intereses de los trabajadores. Por eso es que el veto presidencial no hace otra cosa que corregir la normativa antiobrera aprobada por la Asamblea, pero perfeccionándola para entre los temas que se señalan en las observaciones está la propuesta que norma la figura del contrato emergente, que duraría por el lapso de 1 año y con la posibilidad de renovación por una sola vez. Este tipo de contrato significa volver al trabajo por hora y a la precarización laboral. Instrumentos que sirvieron para afectar la estabilidad y promover la explotación salvaje del trabajador. Estos procesos no se pueden emplear porque están expresamente prohibidos por la Constitución en el artículo 327. Según se señala en el artículo 20, el empleador podrá reducir la jornada laboral hasta un máximo del 50%, debiendo la remuneración del trabajador no ser menor al 55% de la fijada previo a la reducción. El aporte a la seguridad social se pagará con base a la jornada reducida y el empleador no reconocerá el pago de utilidades a los trabajadores. La Constitución, en el artículo 328, determina que el salario será justo y digno y que debe cubrir al menos las necesidades básicas de la persona trabajadora, así como las de su familia. Además, ese artículo ordena que el pago de las remuneraciones no podrá ser disminuida ni descontada. El gobierno, obviamente, con la mayoría de sus asambleístas, lo que está haciendo es reducir a la mitad los salarios de la clase obrera ecuatoriana, condenándolos a la angustia, a la pobreza, a la desesperanza. Esto, además de inconcebible, resulta inhumano. ¿En dónde está la ley humanitaria? Obviamente, ya las calles de este país han sido el escenario en donde los trabajadores se han expresado, a pesar de la reiteración en el decreto de emergencia del presidente de la República, o en el estado de excepción. En el artículo 16 del gobierno, perfecciona el acuerdo entre las partes. Nuevamente, me voy a referir a lo que manifesté anteriormente, el tiburón y la sardina. Esta asamblea lo que hacen es ratificar el compromiso con los grandes empresarios. Establece que los acuerdos entre el empleador y los trabajadores deben estar sobre cualquier otro acuerdo o contrato, incluso el colectivo. Es decir, pretende institucionalizar la ley del más fuerte. Por estos motivos, una vez que ya está hecho el daño, yo he manifestado públicamente y hoy me ratifico de que presentaré una demanda de inconstitucional de todo lo que significa
el paquete laboral de esta supuesta ley humanitaria. Gracias, presidente. Concluye ahí la intervención del asambleísta Raúl Tello, asambleísta por la provincia de